Es un tema que realmente me encanta, me gusta muchísimo. Y quería buscar la manera, eh, de ir un poco más allá de el típico, la típica recomendación de 150 minutos a la semana o 75 minutos de ejercicio vigoroso o ejercicio 2 veces a la semana. Quiero ir un poquito más allá y es lo que voy a tratar de hacer. Estas son mis redes sociales si quieren seguirme. Soy un youtuber en crecimiento. Entonces comencemos. A ver cómo pasa la pantalla. Acá. Entonces, lo que precisamente quiero hacer es pasar de las recomendaciones de, de la Organización Mundial de la Salud, que es haga 150 minutos a la semana de ejercicio moderado y haga 75 minutos de ejercicio vigoroso a la semana y haga ejercicios de fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio 2 veces por semana. Y lo que quiero hacer es intentar pasar a a un entrenamiento o a un tipo de prescripción de ejercicio un poco más individualizado, basándome en esta mnemotecnia de FIT, de frecuencia, intensidad, tipo y tiempo. Sin embargo, voy a ser un poco más amplio y no solamente me voy a concentrar en esto. Es básicamente lo que quiero hacer, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que están acá o que les interesa la medicina del deporte son médicos y van a tratar pacientes de diferentes patologías. Algunos van a ser médicos del deporte, otros quizás no. Y yo lo que quiero hacer es que, siendo médicos, ¿cómo yo puedo hacer como médico para optimizar que mi paciente haga ejercicio? Y eso lo puedo hacer mediante la prescripción del ejercicio. Entonces voy a irme de diferente, voy a intentar tocar algunos temas dependiendo del paciente que tenga enfrente. Entonces voy a seguir para explicar esto mucho mejor. Entonces, recordemos que estas recomendaciones de la OMS es lo mínimo que debería hacer. Es lo mínimo que el paciente debería buscar hacer, bueno, el paciente y uno también debería buscar hacer. Sin embargo, no es el ideal, es decir, es lo mínimo que uno debería hacer para que ha demostrado beneficio y que a lo mejor es fácilmente accesible. 150 minutos a la semana, pues son solo 30 minutos al día, 5 días. 75, pues son mucho menos. Entonces recordemos que esto es lo mínimo y no tiene que ser el objetivo principal, sino hay que tener más cosas en cuenta para prescribir el ejercicio, y pues teniendo en cuenta que esto es lo mínimo. Lo otro que hay que tener en cuenta es que todo tiempo cuenta. Es decir, si el paciente no puede llegar a los 150 minutos, todo tiempo cuenta. Y esto es lo que la Organización Mundial de la Salud ha estado intentando implementar desde hace un buen tiempo, en donde lo importante es limitar el tiempo sedentario. Es lo que queremos limitar, porque el tiempo sedentario está relacionado con mortalidad. Las personas que se sientan más, que no se mueven, se mueren más. Y la idea es que vamos a ir subiendo. Entonces, lo aquí, como pueden ver, es lo mínimo que uno debería hacer, 150 minutos a la semana. Obviamente, va a depender de qué tipo de paciente tengo yo, pero miren que ellos lo ponen acá como una escalera que me gusta muchísimo, porque 150 minutos a la semana está como un escalón abajo, y miren que lo ponen más de 300 minutos a la semana. Claramente, para las personas que pueden más de 300 minutos a la semana es lo que uno debería buscar, y eso se hace por medio de la prescripción del ejercicio, de qué quiere el paciente, cómo lo vamos a organizar para que se pueda lograr esto. Es tener muy en cuenta esto de que lo mínimo, y nosotros tenemos que buscar que el paciente haga mucho más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero, hay que definir rápidamente unos conceptos, y no los sé muy claros, pero seguramente sí. Actividad física, cualquier cosa que aumente esa tasa metabólica basal. Barrer, trapear, subir en el bus, caminar, lo que sea que aumente esa tasa metabólica basal. El ejercicio ya es un, una actividad física, pero que es coordinada, que es planeada, que es: voy el lunes a hacer media hora de ejercicio, el martes por la noche voy a hacer tanto ejercicio, el miércoles voy a hacer tanto. Eso es ejercicio, ya pasa a ser una actividad coordinada con un objetivo específico, que aquí es donde vamos a concentrarnos el día de hoy. Finalmente, pues el deporte, ya además de que pues es un ejercicio, pero pues aquí entra toda la parte de regulación, tiene reglas, tiene federaciones, pues tiene toda la parte de reglas que tiene un deporte. Entonces, ya sabiendo eso, yo quiero concentrarme sobre todo en la parte del ejercicio. La actividad física es: muévase, muévase, muévase. Pero, ¿cómo optimizamos la prescripción del ejercicio? Entonces, aquí hay algunas definiciones importantes que
voy a tocar a lo largo de la presentación, en donde la primera de ellas es el MET, que es el equivalente metabólico, que es como el coste de energía de una actividad determinada. En este momento, si uno estuviera sentado, acostado, haciendo absolutamente nada, uno estaría gastando 3.5 mililitros por kilo minuto. Pero conforme, no sé, corremos, caminamos, ese MET, ese equivalente metabólico va a ir subiendo. ¿Por qué es importante? Porque es una manera que yo puedo prescribir ejercicio, si bien creo personalmente que no es la mejor, pero ya lo vamos a ver. El segundo es el principio de CRA, en donde no todo ejercicio puede ser, es lo suficientemente estimulante y eso es importante. ¿Por qué? Supongamos que pasa muchísimo que los pacientes cuando uno dice, bueno, ¿usted qué hace ejercicio? No, yo camino. Ok, listo, camina. Eso, en teoría, él ya se prepara o esa persona se prepara y saca de su tiempo para hacer ejercicio y ese ejercicio es caminar. Sin embargo, hay diversos em, estudios que muestran que tiene que haber un estímulo mínimo para que genere una adaptación, para generar un cambio, para generar un estrés en el cuerpo, en el músculo, en el sistema cardiorrespiratorio, que va a permitir pues estresarlo, que posteriormente va a haber una recuperación de ese estímulo y esa recuperación a ese estímulo me va a generar una adaptación. Esto es muy importante, perdón, que mi perro era. Ya, sorry, es que mi perro estaba ladrando. Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos que con la prescripción del ejercicio buscar ese estímulo que me genere una adaptación. Puede que la señora camine y eso esté muy bien, entre más activo sea uno mejor. Sin embargo, si estamos buscando un efecto del ejercicio, lo ideal es que un estímulo suficientemente fuerte para alterar la homeostasis del cuerpo y generar la adaptación. El VO2 max básicamente es esa medida de que, que nos mide, por decirlo así, la capacidad que tenemos de consumir el oxígeno y distribuirlo a los tejidos. Hay una forma de calcularlo que es, pues, lo puse simplemente por, no sé, por academia, para que pues si lo querían saber cómo se calcula, básicamente es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa, siendo el gasto cardíaco, pues, el volumen sistólico, el volumen relativo por la frecuencia cardíaca. Y todos estos datos los conocemos, sabemos que un gasto cardíaco no, aproximado es de 5 litros, la diferencia arteriovenosa es de 5. Sabemos que, bueno, y pues ahí ya lo podemos básicamente sacar el VO2 máximo y esto lo podemos medir y lo hablaré un poco en detalle un poco más adelante. Finalmente tenemos RM, que es la repetición máxima o repeticiones máxima, porque que también va a ser importante para cuando estemos hablando de cómo prescribir ejercicio de fuerza. Tenemos esas definiciones claras, entonces pasemos a, bueno, pasemos al primer paso en la prescripción del ejercicio del Eh, paciente. Germán, una pregunta. Cuéntame. Sí, de la diapositiva anterior, por favor. En cuanto al equivalente metabólico, digamos que, o sea, se refiere como tal a como una medida aproximada de cualquier actividad, o sea, por ejemplo, también incluye, no sé, em, digamos, incluso las actividades en reposo, o sea, es decir, el descanso y la actividad como tal, la energía, o sea, es decir, la Sí, energía que uno quema en reposo, por ejemplo, ¿o no? es, digamos, la energía con la que más reposo sería el mínimo, que sería un MET. Es decir, lo que usted puede estar gastando ahorita, si está sentado, si está acostado, básicamente lo que está gastando de oxígeno es precisamente esta cantidad, 3.5 mililitros kilo minuto, que es básicamente lo que usted está consumiendo en reposo. Sí. Eh, No, sí, la otra pregunta que tenía con respecto a eso era si, o sea, cómo uno puede, digamos, considerar todas las variables por el hecho de que tengo entendido, digamos, que si, por ejemplo, no tiene más músculo, incluso en reposo queda más que otra persona que pues no tenga tanto músculo. Entonces, claro, digamos, ¿cómo consideraría eso? esta fórmula no tiene en cuenta ese punto, no considera eso lo considera básicamente en el kilo, en los kilos, o sea, como en el kilo. Pero tiene razón en cuanto a que eh, las personas que tienen más masa muscular van a, pues más masa como tal, van a gastar más energía eh,
en reposo que las personas que no lo tienen. Esta fórmula no lo considera, lo cual es imperfecta, pero me permite cuantificar de alguna manera o como de agrupar de cierta manera las actividades que lo puedo hacer, pero hay que tener en cuenta precisamente eso, que no lo tiene en cuenta, porque pone solo kilo y obviamente estos kilos van a variar, si es grasa, si es masa muscular, entonces no la tiene en cuenta, pero sí eso es importante a la hora de medir la cantidad de energía que uno gasta en reposo. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, sí, Germán, gracias. Si no, me dice, la discutimos. No, Listo. tranquilo, sí, perfecto. Eh, vale, entonces lo primero, el primer paso para saber, para apreciar el ejercicio es quién es mi paciente. Obviamente es muy diferente tener un paciente sedentario, un paciente que a lo mejor es de oficina y llega a la casa a ver televisión, a hacer a un paciente que a lo mejor es igual, pero a lo mejor hace más actividad física, a lo mejor puede ser alguno de ustedes que rota por las mañanas, en las tardes de ejercicio y pues esa es toda la actividad que hace. O puede ser una persona que entró a la universidad, segundo semestre, una vez conoció a alguien que era atleta de alto rendimiento en waterpolo, y pues obviamente es diferente. O que es un paciente que tiene una condición clínica especial, una paciente ya cardiópata, un paciente ya pocoso, un paciente que ya tiene una enfermedad como tal. Eso es muy importante, pues obviamente la prescripción del ejercicio va a ser muy diferente para cada una de estas cuatro. Y las tres preguntas claves que me tengo que hacer siempre en todo paciente al que le voy a prescribir ejercicio son estas tres. Uno, ¿mi paciente está motivado para incluir actividad física en su vida? Esa es la primera. La segunda, que aquí es donde entramos nosotros y nuestro impacto aquí puede ser muy fuerte, es qué nivel de riesgo cardiovascular y qué complicaciones puede tener mi paciente o tiene mi paciente. Aquí es clave nosotros somos esa conexión entre el paciente que quiere hacer ejercicio y a lo mejor todavía no puede hacerlo porque su riesgo es bastante alto y prefiero hacer unas pruebas antes. Y finalmente, ¿cuál es la condición física actual o nivel de fitness de mi paciente? Esas son las tres preguntas claves que yo voy a hacerme y que yo voy a tratar de responder para prescribir un ejercicio adecuado al paciente. Lo primero entonces, vamos a ver que cuál es, si mi paciente está motivado para incluir actividad física en su vida. Aquí es donde entra el modelo transteórico. No sé si todavía se sigue viendo en la carrera, pero en mi, cuando yo estaba en primero, en tercero, me decían, eso me lo metieron hasta por donde no, me lo metieron mucho, me lo metieron en casi todos los semestres, en cuanto a que uno debería buscar ese punto de donde está mi paciente para saber qué decirle, porque parte de la prescripción del ejercicio, de esa parte es saber cómo entrarle al paciente, es decir, cómo yo hago para que este paciente se motive, cómo yo hago para que este paciente entienda que hacer ejercicio es importante. Entonces, pues rápidamente de contemplación, básicamente, pues no sabe que tiene un problema, no le interesa, bla, bla, bla. Contemplación ya empieza a pensar, bueno, podría ser importante que yo hiciera ejercicio, podría ser importante que yo dejara de fumar, etcétera. Preparación, este paciente, y listo, ya sé que tengo X problema, ya sé que tengo X situación, voy a prepararme, aquí compro los zapatos, aquí compro la membresía del gimnasio, lo que sea. La acción es hacer el ejercicio o hacer la acción precisa, el mantenimiento, que es muy importante porque aquí también tenemos que motivar al paciente a que siga haciendo ejercicio. Y es muy importante saber cómo entrarle porque esto es muy clave. Entonces aquí hay algunas estrategias que les puse a la derecha que pueden ayudarles y he visto he visto a los profes usarla, la he usado yo, he visto diferentes entrenadores que han usado diferentes estrategias y la mayoría de esas tienen evidencia. Uno, hágale saber que hay tiempo, hágale saber que no necesita una hora para entrenar, que puede ser media hora siempre y cuando el entrenamiento sea efectivo. Y ahorita vamos a ver qué es un entrenamiento efectivo. Dos, hágale ver que no necesita equipamiento. Es que dice, no, yo necesito ir al gimnasio, yo necesito las pesas, yo necesito una caminadora, yo necesito una elíptica, y realmente no. Si alguno se pone a ver, o si alguno ha hecho un wood sin carga, saben que es bien difícil. Es decir, si ustedes se ponen a hacer 300 sentadillas seguidas, saben que las 100, saben ser las 150, ya pesa, y ahí estamos estimulando el músculo. Hágale ver que es sencillo, hágale ver que no es tan complicado, hágale ver que simplemente es ponerse los zapatos y salir a caminar, que simplemente, no lo sé, ponerse en el piso y hacer una flexión. Hágale ver que es sencillo. Eh, Eso es muy interesante porque hay bastante evidencia que dice que los pacientes se asustan. Hay dos tipos de pacientes: los pacientes que se asustan cuando
uno le manda muchísima información y hay pacientes que dicen, voy con toda y cogen toda la información y hacen un cambio drástico. Para esos pacientes que a lo mejor dicen, esto es mucho, plantéenle lo mínimo necesario para obtener beneficios. Y los hay, aquí es donde tenemos que estudiar. Por ejemplo, hay evidencia que sugiere que para estimular el músculo en pacientes sedentarios o en pacientes que no hacen mucho ejercicio, basta con hacer una serie de cada ejercicio, de cada grupo muscular al fallo. Eso es suficiente para estimular el músculo y realmente no es mucho. No es mucho y hay que buscar la manera de explicarle esto al paciente. Y lo mínimo necesario puede ser 10 minutos caminando. Hay que también tamizar cuál es ese paciente, a quién le sirve que yo le diga ese mínimo necesario y a qué paciente le sirve que yo le diga toda la información y eche el carretazo de cómo debería entrenar totalmente. Eso es muy importante, que tiene que explicarle una cosa que se tiene que llevar. A veces en nuestro afán de querer explicarle todo, se pierde la información. Entonces, ha servido muchísimo explicarle al paciente una sola cosa o a la persona una sola cosa y que se quede con eso. Por ejemplo, ¿cómo le explica a uno qué es al fallo? Intentar explicarle qué es al fallo y que el paciente lo entienda es clave y con que solo se quede con eso, listo, avanzamos. Obviamente también depende del paciente y cuánto tiempo tengan para prescribirlo. Estas dos últimas son una barrera importante porque los pacientes, hay evidencia que sugiere que hay un gap importante entre la preparación y la acción, o la acción y el mantenimiento. Y se ha visto que establecer un plan de monitorización, por ejemplo, un diario de ejercicio o un relojito para saber cuánto realmente estoy haciendo, al parecer aumenta esa adherencia y y disminuye ese gap. Cuéntame. Sí, Germán, otra pregunta. Lo que pasa es, o sea, lo que quería preguntar, digamos, a esas personas, o sea, por ejemplo, la charla anterior con la doctora Preciado, estábamos hablando más o menos sobre, digamos, que algunas personas que no se les recomienda realmente, por ejemplo, el hecho de cumplir como las, las recomendaciones semanales, por lo que pueden ser personas que no sé, que tengan enfermedades cardiovasculares o enfermedades parecidas que no les permita como tal realizar esos mínimos requerimientos. La pregunta que yo tenía era, digamos, ¿qué se le recomendaría como a ese tipo de personas que a lo mejor pues tienen estos problemas, ya sea genéticos o que han adquirido a través de su vida? O sea, ¿qué recomendarías tú y para aquellas personas que no tienen como la motivación de realizar, digamos, ejercicio? Ok, esto es complejo, porque hay pacientes, digamos, que tienen contraindicación para el ejercicio, sí, sí las tiene. Eh, y ahí es un problema, porque entonces en ese caso, digamos, uno debería buscar, entonces, recuerda esa gráfica de la escalera, en cuanto a que este paciente, por sus condiciones, no me da para llegar al mínimo de 150 minutos o al mínimo de 75, pero sí puedo hacer un escalón menos, que es, muévase. ¿Qué puedo hacer yo para que este paciente tenga la calidad de vida o sea, ¿cómo puedo hacer yo para prescribir el ejercicio a este paciente para que tenga la mayor calidad de vida? Aquí yo creo que es muy importante tener en cuenta estudiar muy bien al paciente en cuanto a que si no puede hacerlo, si no puede llegar a ese mínimo, ¿cuánto es lo mínimo que realmente puede llegar? Es decir, tengo un paciente que tiene una prueba de esfuerzo y que realmente, o sea, tiene una prueba de esfuerzo muy mala. ¿Qué puedo hacer yo para que este paciente mejore su capacidad cardiorrespiratoria? ¿Qué puedo hacer yo para que aumente ese nivel de fuerza? No creo, o sea, encontrar ese balance entre no quedarse quieto, porque quedarse quieto aumenta mortalidad, y tampoco vas a prescribir el ejercicio de tal forma que también pueda representar un riesgo. Es encontrar ese balance y ese balance puede ser a veces difícil de encontrar, pero sí creo, de acuerdo a lo que he leído, estudiado, que todo paciente se beneficia de alguna prescripción del ejercicio
adaptado a sus necesidades. Que no lleguen al mínimo, listo, no llegan al mínimo, pero algo es algo. Eh, y respecto a la segunda de cómo entrar a un paciente, eso es un arte. La verdad, eso es un arte, porque hay pacientes muy difíciles y hay que entender que hay pacientes que pueden estar en precontemplación, que realmente no les interesa, no les importa, y hay que también entender eso, hay que entender que no, que en este momento, en esa consulta, en ese punto de la vida, no, pero uno puede plantar su semilla, uno puede decir, oiga, camina al parque a hacer tal cosa, o oiga, ¿cómo será el futuro? Es decir, uno, es difícil responder la pregunta porque es un arte de buscar qué le motiva al paciente, qué le podría motivar al paciente, que creo que es el último punto, ahí está. Em, el hijo, la vida, la salud, eh, verse físicamente atractivo, la esposa. Hay muchas maneras de entrar al paciente y eso es, me parece, responder de una sola manera es difícil porque es un arte. Y cuando se enfrenten, cada vez que se nos enfrentamos a un paciente, cada vez que yo me enfrento a un paciente, me pongo a pensar, me pongo a escucharlo para mirar qué cosas de que él me cuenta puedo coger yo para retroalimentarle y para meterle la importancia de la actividad física del ejercicio a lo que él me dice. Entonces, es complejo. Ahí, eso es una charla completa de cambio comportamental, preguntas abiertas, escuchar, retroalimentar. Es muy grande, deberían hacer una de esas, es muy, muy interesante. Hay una psicóloga especializada en eso, en rehabilitación cardíaca, que creo que les podría dar muchísimas herramientas para ver cómo entrar a un paciente. Entonces sí, es un arte, pienso yo. Es muy bacano ver a los profes, diferentes profes, intentar hacerlo y cada uno lo hace distinto. Gracias, Germán. Bien, entonces ya sabemos que entonces quién es mi paciente, perdón, qué tan motivado está y lo segundo es qué riesgo tiene. Y aquí es donde entra un poquito la medicina interna y empiezan todas las cosas interesantes para nosotros. Cuando yo digo qué riesgo tiene, voy a mirar precisamente eso. Si este paciente voy a intentar clasificar a mi paciente en el riesgo que tiene para determinar si este paciente es seguro que haga ejercicio así nomás, o a lo mejor requiere otras cositas antes de prescribir un ejercicio a cierta intensidad. Lo más importante es que para la mayoría de personas es seguro realizar ejercicios de baja intensidad en cantidades moderadas. Caminar, por ejemplo, es un ejercicio de baja intensidad en cantidades moderadas. Lo importante es acá que si este paciente que ustedes identifican que tiene un alto riesgo, ya les digo cuál es un alto riesgo, eh, dicen, no, mejor esperemos para a lo mejor prescribir un ejercicio a 70-80% del VO2 max. Pero esta persona puede caminar y es importante lo que puede hacer ahora porque eso le va dando el hábito, eso le va dando esa preparación mental de, ok, ya sé que lunes, miércoles y viernes voy a caminar. Sé que les dije que tiene que haber un estímulo, pero por ahora, a lo mejor este paciente que tiene un alto riesgo, a lo mejor es prudente que empiece con el hábito, pero todavía no llega a intensidades largas, grandes, perdón. Entonces, precisamente su objetivo en este tamizaje es mirar quién es el ejercicio puede representar un riesgo si no está adecuadamente prescrito. ¿Qué es cómo vamos a hacer eso? Entonces, hay varias formas de hacer esto. Uno lo puede clasificar. Aquí les traje dos maneras. Uno es por cuestionarios y el otro es por historia clínica. Entonces voy a empezar, debería haberlo puesto al revés. Empecemos por la parte de la historia clínica, porque básicamente es lo que uno hace primero. Básicamente uno eh, hace la anamnesis y mira a ver, y busca cositas, busca cosas que me permitan a mí determinar que si este paciente es de un bajo riesgo, un alto riesgo, un riesgo moderado. Entonces, de los antecedentes patológicos que voy a buscar, es un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, es una paciente que a lo mejor ya tiene una enfermedad pulmonar, tiene una fibrosis, tiene una EPOC, tiene una eh, hipertensión pulmonar severa, una diabetes, si tiene una diabetes es mal controlada, es bien controlada, cuántos medicamentos usa, tiene hipotiroidismo, si es así, cuándo está usando levotiroxina, si es así, en qué va su hipertiroidismo, en qué va su hipotiroidismo, tiene una enfermedad renal, si tiene una enfermedad renal, qué estadio está, clasificarla, qué estadio A, 1, 2, 3, 3A, 3B, hepática, tiene a lo mejor cirrosis hepática, a lo mejor tiene simplemente una esteatosis, qué grado de esteatosis tiene alguna enfermedad musculoesquelética, tiene un
tiene algo, hasta un Duchenne, tiene algo así raro musculoesquelética que no le permite hacer, tiene alguna otra enfermedad rara, diferente, tiene alguna enfermedad a lo mejor reumatológica que le haga que sus articulaciones le duelan mucho. No sé, hay que buscar antecedentes patológicos y para mirar qué paciente puede ser de alto riesgo. Esta clasificación la saqué de ese fue del libro del profe, en donde nos dice que un riesgo alto es cualquiera de estas presentes. Signos y síntomas importantes. Este paciente, búsquele qué puede tener. Puede tener una angina, puede tener una angina, dolor precordial, puede tener una angina que a lo mejor es con reposo o una angina que se le exacerba con el ejercicio, tiene taquicardia en reposo, tienes disnea en reposo o disnea en el ejercicio, se cansa mucho, alguna vez ha tenido un síncope, o hay que explicarles muy bien al paciente que es un síncope, tiene síntomas a lo mejor de sobrecarga, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tiene edema extremidades, tiene claudicación, tiene un soplo cardíaco, hay que buscarle. También si tiene uno o más, también es paciente de alto riesgo y hay que buscar factores de riesgo, es decir, esto es lo que más nos encontramos en la consulta médica normal, pienso yo, que no vienen a una médica especializada, donde tenemos que la edad, entre más viejos, peores, si son, pues peores no, es decir, más riesgo, pues, fumadora, que si fuma actual, si es sedentario, si es obeso, qué el grado de obesidad, si es hipertenso, si está bien controlado, cuántos medicamentos toma, si lo toma bien, si lo toma mal, si tiene dislipidemia, si es así, qué medicamentos toma, tiene algunos efectos adversos de los medicamentos, les han cambiado los medicamentos, tiene prediabetes y tiene riesgo cardiovascular familiar que recordemos es un paciente con enfermedad cardiovascular en la familia para hombres menores de 55 y para mujeres de 65. Según esa clasificación, si tiene más de 2, voy a darle un riesgo moderado, si tiene menos de 2, es un riesgo bajo y ya vamos a ver qué implica este riesgo. Lo que también puedo hacer, y aquí les dejé, bueno, supongo que les voy a mandar esto, no sé, pero también uno lo puede clasificar por cuestionarios y hay distintos cuestionarios que uno puede utilizar para precisamente tamizar a sus pacientes. Entonces, el que más he visto yo, pues la verdad es que este lo usa el doctor todo el tiempo, que es el PAR-Q. Eh, Básicamente es no le puse clic, bueno, ahí cuando damos clic, es un cuestionario de muchas preguntas donde precisamente intenta buscar este tipo de cosas y que uno puede usar para que no se le olviden cosas. Ese es el IPAR-Q X+, que es un intermedio, por decirlo así, es como ampliado. Aquí incluye, por ejemplo, pacientes embarazadas. Y acá hay otros dos cuestionarios que es más adaptado, por eso el asterisco, que es más adaptado como a atletas, que es más adaptado a personas, atletas que se van a preparar para competir. Entonces, yo prefiero usar el PAR-Q, que es corto, es rápido y realmente son preguntas muy sencillas. Y de acuerdo a esto, también los voy a clasificar en tres riesgos. No riesgo, riesgo bajo, ese paciente que respondió no a todas las preguntas y básicamente le digo, hágale, tranquilo, hágale ejercicio. Ahora bien, si tiene alguna condición médica transitoria, yo preferiría decirle, venga, esperemos a que esta cosa transitoria pase o adapto el ejercicio hasta que esto pase. Por ejemplo, si tiene una infección activa en este momento, si tiene una infección viral, le digo, venga, espérese un segundito que no hay afán de hacer ejercicio con infección activa, es cansón, es mamón, espérese. Si tiene embarazo, a lo mejor voy a adaptar ese entrenamiento a un ejercicio prescrito para el embarazo. Si tiene una nueva lesión, venga, ¿cómo podemos adaptar el ejercicio para fomentar su recuperación? Y así pues se sube sucesivamente. Y finalmente, si responde sí a alguna de las preguntas que pues se darán cuenta que son preguntas que uno dice, bueno, si aquí se prenden las alarmas, que es alguna de estas y más, uno dice, venga, necesitamos una valoración un poco más amplia y aquí es donde voy a pedir más cositas. Entonces, aquí es donde, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. La causa de muerte más común en atletas mayores de 35 años es enfermedad aterosclerótica y en jóvenes son pues los desórdenes genéticos adquiridos, la cardiomopatía hipertrófica, bloqueos, arritmias, sobre todo. Esto lo saqué de esta referencia. Bien, entonces ahora cómo vamos a hacer entonces para clasificar a este paciente. Entonces, aquí ahí puede haber las guías dicen distintas cosas, pero en grandes cabidas uno lo puede clasificar así y eso es lo que uno sugieren hacer. Entonces, si tengo un paciente, vamos a empezar desde abajo.
Si tengo un paciente con, no mentira, desde arriba, si tengo un paciente con riesgo alto, ese paciente que yo creo que tiene una enfermedad coronaria, yo creo que tiene una enfermedad, algo que me preocupe, que a lo mejor si hace un hit o si hace una actividad de 80% del VO2 max, pues se me vaya a caer, pues me vaya a hacer algo que no me gustaría que tuviera y que termine en urgencias. Para este paciente se sugiere, uno, pues obviamente remitir a un profesional médico capacitado, sea internista, sea endocrino, sea médico del deporte, cualquiera de estos que sepa prescribir ejercicio. Idealmente, ojalá pudiéramos hacer una prueba de esfuerzo para clasificar o para mirar qué este paciente qué puede hacer, para mirar la seguridad de hacer ejercicio, como para curarnos en salud de que no vaya a pasar nada. El paciente con riesgo medio recomienda que pueda hacer actividad física leve moderada, pero cuando quiera hacer una actividad de más intensidad, pues preferible también usar la prueba de esfuerzo. Por ejemplo, ese paciente que va a prepararse para una maratón, va a la media maratón de Bogotá, es un paciente que este año se puso juicioso, pero que ah, no, tampoco es tan juicioso, tiene sus riesgo cardiovascular elevadito y pues todavía no sabemos, no lo hemos estudiado lo suficiente este paciente. Yo prefiero ser cauteloso, ser cauto y a lo mejor estudiar un poco más antes de decir, vaya y corre la media maratón, para ser un poco más, sí, no embarrarla. Y finalmente, pacientes con riesgo bajos, y aquí es importante el riesgo bajo porque un riesgo bajo puede ser un riesgo bajo en paciente mayor de 35 años o en pacientes menores de 35 años. Y ahorita lo voy a ver según la guía de la ASC. Paciente de riesgo bajo menor de 35 años, hágale. O sea, no realmente si no tienes factores de riesgo, si no tiene nada que me haga preocupar, si no tiene historia, si no tiene absolutamente nada, consideraría que es un paciente que no requiere mayores estudios. Ahora bien, si es un paciente mayor de 35 años, ahí las guías nos dicen, venga, a lo mejor podría ser interesante, podría ser eh, sí, podría ser prudente, esa es la palabra que estaba buscando, pedirle alguna que otra cosa simplemente para asegurarme que no tenga absolutamente nada. Y aquí es donde entran las guías. Bueno, entonces, bueno, esa diapositiva creo que podría ir mejor después, pero el tamizaje de preparticipación es la historia clínica. Obviamente, no, y las guías nos dicen, no es suficiente y a lo mejor pueden ser necesarias más cosas. Pero la base de un tamizaje de preparticipación para calcular el riesgo básicamente es historia clínica, es mirar qué puede tener el paciente de riesgo para no poder hacer ejercicio de alta intensidad. Y aquí es donde entran las guías. Entonces, las guías algunas no se ponen de acuerdo en qué debería uno usar para tamizar a un paciente. Por ejemplo, la, la AJA nos dice, no es necesario la electrocardiograma en pacientes de riesgo bajo, realmente no lo es, sin embargo lo puede ser para pacientes de más alto riesgo. Pero empecemos por izquierda. Entonces recuerden que les dije que el paciente de riesgo bajo puede ser un riesgo bajo, si bajo, si tiene menor de 35 años, o un paciente de riesgo bajo que a lo mejor pueda meritar otras cosas si tiene más de 35 años. Y ellos nos dicen los siguientes. Es paciente con riesgo cardiovascular bajo moderado, considere, eh, pues si quiere participar en un deporte recreacional, es decir, no sé, no va a competir hacia alto rendimiento, puede, sí, no continuar, es que no necesita como más cosas. Sin embargo, si va a competir de forma, pues, competitiva, podría ser prudente adicionar un electrocardiograma de dos derivaciones para mirar que no haya cosas ahí que me prendan las alarmas. Ellos nos dicen que uno debería adicionar esa prueba de esfuerzo en pacientes sedentarios y, mentira, y en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular que quieren hacer ejercicio intenso competitivo, que es lo que habíamos dicho previamente, que pacientes que quieren hacer como alto, pero un importante esfuerzo físico, pero tiene un riesgo cardiovascular elevado, inténtele mejor hacer una prueba de esfuerzo para mirar que no vaya a haber sorpresas. Y pues eso también pues esto aquí en Colombia no creo que sea muy usable, ¿cómo se dice? Adaptable, no creo que se pueda aplicar mucho, nos piden un angiotac o un ultrasonido, que esto sí puede ser en pacientes que tengan un alto riesgo cardiovascular muy alto. Nos dicen básicamente pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, historia familiar fuerte o una hipercolesterolemia familiar. Entonces nos dicen, este paciente podría hacer uso de esto para mirar que no hay alguna placa ahí, para básicamente estudiarlo bien. Sin embargo, la AJA y la americana de Physicians, se me olvidó cómo se dice en español,
básicamente nos dice lo siguiente: pacientes que tienen alto riesgo asintomáticos no requiere ECG. Pacientes, de nuevo, pacientes sedentarios que tienen múltiples factores de riesgo, ese paciente con alto riesgo cardiovascular, hágale la prueba de esfuerzo. Bien, igualmente para paciente con alto riesgo, adulto mayor, hágale la prueba de esfuerzo, pídale la prueba de esfuerzo. De nuevo, si tengo hallazgos en el examen físico positivos, por ejemplo, si tengo un soplo cardíaco, veo algo que no me gusta mucho, hago un eco. Y ellos, a diferencia de la ASC, recomiendan que en atletas jóvenes no hagan un electrocardiograma, la ASC sí. Pero bueno, lo más importante es la historia clínica, clasificar al paciente y de acuerdo con eso, mirar si le pide un eco. Y obviamente remitir al especialista eh, para hacer una valoración más completa en estos pacientes de alto riesgo. La American College of Sport Medicine básicamente nos dice a la acción del médico tratante. Y así que entonces es básicamente guiarse por esos dos. Entonces, eso es básicamente el resumen de ese riesgo. Tengo un paciente con riesgo cardiovascular bajo, hágale, no necesita nada más. Si tengo un paciente con riesgo cardiovascular alto o muy alto, dependiendo de la actividad física, baja o intermedia, vamos, suave, pero recuerden que aquí uno podría ser prudente, pero quizás un electro, quizás pedir una prueba de esfuerzo. Si tiene una alta, muy, perdón, la prueba de esfuerzo es con alta, muy alta. Si es alta, muy alta, pues intenten hacer esa prueba de esfuerzo, intenten hacer una imagen, intenten llenarse de razones para ver si este paciente puede hacer o no ejercicio de alta intensidad. Eso es un recorrido rápido de cómo se mide el riesgo cardiovascular. Sé que algunos acá no han llegado a quinto, no sé si lo han visto, pero básicamente es una forma de medir el riesgo cardiovascular, ya llegarán allá, que nos clasifica el riesgo precisamente en lo que estamos hablando, muy alto, alto, moderado, bajo. Y esta es la forma en cómo lo bueno, esta foto creo que sí, es vieja, sí es del 2016. Eh, Esta es una forma, es la forma como la calcula la ASC. A mí personalmente me estresa. Yo uso la de la AJA, prefiero usar la de la AJA, que es mucho más sencilla de usar. Es una calculadora y ya me parece mucho más sencilla, pero que realmente también me da una idea de cuál es el riesgo cardiovascular y pues con eso puedo prescribir el ejercicio adecuadamente. Ahora bien, el paso 13 sería, esta tercera pregunta es, ¿cuál es la condición física actual o nivel fitness de mi paciente? Es para que hay muchas formas de medirlo, es decir, puedo medir el VO2 max, puedo medir la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. El VO2 max lo puedo medir con pruebas máximas o submáximas. Aquí las pruebas máximas pueden ser Bruce, puede ser Navet, las submáximas pueden ser la caminata de los 6 minutos. Pues bueno, hay diferentes maneras de medir la VO2 max. La fuerza uno lo puede medir con una RM, que es esa repetición única que uno puede hacer con una técnica adecuada de todos los ejercicios. O sea, no todos al mismo tiempo, sino de un ejercicio, sentadilla, peso muerto, tarana, o en pacientes, esta me gusta mucho porque en pacientes, digamos, que no tienen la técnica adecuada, que todavía no lo logra, que no logran hacer una sentadilla correctamente, que no logran hacer un peso muerto correctamente, pacientes que no lo puedan hacer una técnica adecuada, prefiero hacer una prueba de múltiple de RM en donde yo le digo, bueno, con este peso y mirar cuántas repeticiones puede hacer. Y de acuerdo a esto, yo miro en una tabla eh, cuánto sería el RM aproximado y con eso calculo. Entonces, la resistencia muscular lo puedo hacer con flexo-extensión de brazos, básicamente el número de repeticiones de flexiones que puedo hacer. Hay unos que dicen que la prueba de abdominales, cuántas abdominales máximas puedo hacer. Sin embargo, las guías norteamericanas nos dicen que esto no tiene mucha validez externa, no tiene, es decir, no me dice mucho, por tanto no la recomiendan, por eso no la puse. Y la flexibilidad desde Wellens, que es, pues, es básicamente para generar flexibilidad, no sé si lo conocen, de ponerse en la pared y mirar, tocarse los pies, la punta de los pies, pues mirar cuántos centímetros logro llegar después de la punta de los pies. Pero no es el objetivo de esta charla, simplemente eh, con esto me dará una idea de cómo puedo prescribir el ejercicio y a eso voy. Entonces, supongamos que, bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, esta es una clasificación que nos ofrece la NSCA, que es la National Strength and Conditioning Association de Estados Unidos, donde dice, usted clasifica el paciente según estas variables, de cuánto tiempo lleva, de qué está haciendo en este momento, cuánto tiempo lleva entreno, cuántas veces por semana, cuánto es el estrés de entrenamiento, que es como qué tan denso es su entrenamiento y su experiencia técnica. Y nos proponen esta clasificación, en donde es un novato, es aquel que lleva entrenando menos de 2 meses, no entrena, hasta ahora comenzó, entrena menos de 2 veces por semana, su estrés de entrenamiento es bajo o nulo, es decir, no, pues realmente no hace mucho.
y no tiene experiencia técnica básicamente. Es decir, si uno lo pone a hacer un snatch, una sentadilla, un peso muerto, pues no tiene esa técnica adecuada. Nos dice el paciente con medio, por decirlo así, entrena actualmente, pero recién comenzó, entrena menos de 3 o 2 veces a la semana, su estrés de entrenamiento es mediano. Esto tiene un asterisco porque realmente no lo definen, o por lo menos no leí dónde cómo lo definían, pero bueno, con las otras cositas me puedo guiar. Y tiene una experiencia técnica básica, es decir, bueno, ya se hace en la sentadilla, a lo mejor tiene algunas cositas por revisar, tiene un peso muerto adecuado, pero tiene algunas cosas por revisar. El paciente avanzado que está actualmente entrenando, lleva más de un año entrenando, entrena pues constantemente, tiene un estrés de entrenamiento alto, le da duro pues, y tiene una experiencia técnica adecuada. Se viene una sentadilla, tanana. Y de acuerdo con esto, la NSCA nos ofrece un plan de planificación del ejercicio, que es lo que les voy a mostrar. Me gusta esa clasificación, no es mundialmente aceptada porque alguno, pues no se sabe muy bien, o sea, estos tiempos no se saben de dónde salieron, es decir, esos tiempos que me definen a mí que yo a los 2 meses y un día ya sea medio, como que es criticable, pero es una buena manera de aproximarse al paciente que tengo, de bajo riesgo, que no tiene riesgo, que yo ya le puedo prescribir ejercicio. En ese sentido, teniendo en cuenta pues esto, sabiendo quién es mi paciente, obviamente tengo que tener en cuenta qué objetivo tiene mi paciente, qué objetivo le beneficia. Si tengo un paciente que a lo mejor el objetivo es ganar masa muscular, pero este paciente tiene un IMC de 40, a lo mejor no es la mejor idea comenzar a comer muchísimo para aumentar esa masa muscular, sino le beneficia primero a lo mejor un periodo de déficit calórico para luego mirar si hago un mesociclo de aumento de masa muscular después de que ya pierda un poco de grasa. Entonces, tener ese balance. Y aquí es donde ustedes pues van a entrar a decir, bueno, creo que te beneficia esto, ¿qué objetivo tienes? Vamos a mirar qué podemos congeniar los dos, qué podemos acordar los dos. Y pues aquí sí hay mucho de dónde coger. Yo aquí puse simplemente una guía, no es una camisa de fuerza. Me pueden discutir eso todo lo que quieran, pero lo puse como una guía en donde se ha visto que para pérdida de peso, entrenamiento concurrente, es decir, entrenamiento de fuerza más entrenamiento aeróbico, es el mejor, con un déficit calórico, claramente, ganancia muscular, pues, ay, no, déficit calórico no, quiten esto. Entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de fuerza adecuado con superávit calórico. El entrenamiento de fuerza, de competencia, pues un entrenamiento específico para esa competencia, intentando buscar las acciones musculares, las acciones de competencia, entrenar ese tipo de competencias. Pacientes con alto riesgo metabólicos, también se ha visto que el entrenamiento concurrente a lo mejor es el mejor para ese tipo de pacientes. Pacientes con salud ósea, o sea, sí, para pacientes que pueden estar en riesgo de osteoporosis, ejercicios osteogénicos, es decir, ejercicios de impacto, salto, peso muerto, pull-ups, se ha visto que son los mejores, o por lo menos que tienen fuerte evidencia a favor de este objetivo. En los niños, pues esto también tiene mucho de dónde coger, es decir, entrenamiento de capacidades físicas, que se diviertan, entrenamiento de fuerza, sí, no está contraindicado, no tiene ningún problema, también hay de dónde coger, simplemente es una guía. Adulto mayor, entrenamiento concurrente también al parecer es a mejor para este tipo de pacientes. Y recordar, bueno, y paciente cardíaco, pues a lo mejor en un principio sea lo mejor rehabilitación cardíaca primero y luego mirar cómo yo ajusto. Lo más importante de esto es que esto es un continuo, es decir, esto se va moviendo, el paciente va cambiando, el paciente se va adaptando y uno tiene que buscar la manera de adaptar el ejercicio con él. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces aquí hay diferentes cuatro tipos de entrenamientos en donde uno podría echar mano. Voy a concentrarme sobre todo en estos dos. ¿Por qué? Porque si no me queda demasiado larga. Además, me siento mucho más como hablando de la fuerza, manejo muy bien la fuerza y por eso me voy a concentrar en estos dos, nada más. Para el ejercicio aeróbico, bueno, esto es un recorderis. Recuerde que su objetivo es guiar al paciente hacia el objetivo de él y brindarle las herramientas para aumentar la adherencia al máximo posible. Lo que les voy a dar es un pincelazo de cómo prescribir el ejercicio, pero tienen que tener en cuenta que lo más importante es aumentar la adherencia del paciente. Eso es lo más importante porque necesitamos que el paciente haga ejercicio y se mueva. Es como lo voy a hacer. Hay que tener en cuenta que hay que seguir en principio intensidad, es decir, ese estímulo debe ser lo suficientemente fuerte para que altere la homeostasis del cuerpo. Tiene que ser específico, es decir, tiene que ser específico para el objetivo de ese paciente, para lo que él quiere, para lo que él está buscando, para lo que él busca hacer. Es decir, no sé si han visto en Instagram o en TikTok ejercicios muy
como ostentosos que cogen una cicla y empiezan a hacer pull-ups con una cicla entre las piernas. No tiene ningún sentido eso, es decir, no, en ningún momento de la vida uno va a tener que con una cicla con las piernas y va a colgarse en el aire, no tiene sentido. Obviamente, individualizar el ejercicio y tener en cuenta que los cambios que uno genere son potencialmente reversibles y eso hay que explicárselo porque pues dice, ah, no, ya hice 30 minutos de ejercicio esta semana, ya estoy salvado y pues no. Entonces, para el entrenamiento aeróbico vas a tener en cuenta de nuevo la sigla FIT, en donde la frecuencia la vamos a usar para aumentar es la adherencia al paciente. Es decir, no tengo conocimiento, si alguno lo tiene sería genial, pero no tengo conocimiento de que nos diga que 3 veces a la semana es mejor que 2 veces a la semana o que 5 veces a la semana, siempre y cuando el volumen del entrenamiento se mantenga constante. Es decir, no tengo evidencia que nos diga que 2 es mejor que 3 o 3 es mejor que 4 o 4 es mejor que 5, sino lo más importante es ese total de entrenamiento aeróbico que hace la semana. Por tanto, una recomendación de ejercicio de frecuencia es para aumentar la adherencia del paciente. ¿Qué puedo hacer yo esta semana? ¿Cuántas veces lo puedo hacer? Es básicamente eso. La intensidad, ya vamos a hablar ahorita de eso, que es como lo más interesante y lo más, sí, lo más interesante para mirar cómo prescribe ese ejercicio, ya lo vamos a mirar. El tipo, pues lo que quiera, nadar, sí, la natación elíptica, lo que quiera el paciente. Y el tiempo, de nuevo, lo mismo, por aumentar esa adherencia del paciente. La idea es que acumule en la mayor cantidad de ejercicio aeróbico, obviamente, pues con su asterisco de, bueno, tampoco vamos a hacer 5 horas seguidas, 6 horas seguidas, no, vamos, pues usemos el sentido común. Recordemos, let's be active, que el paciente se mueva lo que más pueda. Pues ahora, hablando de la intensidad, que es interesante, hay 7 maneras de mirar cómo medir la intensidad y es muy importante porque es precisamente el cómo le va a prescribir el ejercicio aeróbico a este paciente. Entonces una, tenemos la manera de medirlo hasta unidad por tiempo, es decir, esto es que uno puede medirse cuántas calorías está gastando por minuto. La verdad, nunca lo he visto, nunca he visto que lo midan así. Voy a ser muy sincero, este lo leí, me sorprendió, no lo conocía. Este sí lo conocía, el nivel de potencia, básicamente que uno le diga al paciente, listo, vamos a andar a tantos vatios, en bicicleta, por ejemplo, es muy común, tantos vatios en tanto tiempo, uno lo puede medir así. El nivel metabólico relativo, que es ese porcentaje de 2 max, que ya vamos a hablar. El ejercicio basado en el umbral de lactato, esto es muy interesante. Básicamente, el umbral de lactato nos dice esa intensidad en donde se acumula de lactato, en donde eso es como la intensidad. Esto es muy interesante, pero en la práctica, pues medir lactato no es lo más cómodo, por tanto, no voy a hablar de él, sino voy a hablar de los que nos podemos hacer en consulta, que es básicamente este, el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. También tenemos pues los METs que estamos hablando. Venga, haga este ejercicio que me gasta aproximadamente 6 METs, que me gasta aproximadamente 10 METs. De nuevo, creo que no es práctico. Y finalmente, pues uno lo puede percibir de acuerdo al esfuerzo percibido, pero eso tiene sus asteriscos, sus problemas. Entonces vamos a concentrarnos en el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ¿cómo calculo mis horas de entrenamiento? Básicamente usamos esta fórmula. Esa es una fórmula, no sé si conocen la otra, que es 220 menos la edad. Sin embargo, o sea, uno tiene una desviación estándar promedio en la frecuencia de más o menos 10. Es decir, puede ser, si mi frecuencia es 70, puede ser 80, puede ser 60. Y cuando uso esta fórmula, como que corrijo por esa desviación y pues se recomienda usar esta. Sin embargo, pues la 220 menos la edad, pues tampoco está mal y también uno lo podría hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es calcular esta es mi frecuencia máxima y yo dependiendo de lo que estoy buscando con mi paciente, voy a prescribirle el ejercicio. Entonces, el ejercicio o el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima que yo debería buscar es al menos 60%. Obviamente tiene sus asteriscos, obviamente pues este paciente cardiópata a lo mejor puede hacer menos, a lo mejor este paciente con otra enfermedad puede hacer menos, pero eso recordemos, riesgo bajo, población que ya le podemos prescribir ejercicio. Busca un 60-70% de la frecuencia cardíaca máxima como límite inferior y como límite superior 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Si es paciente de 60 años, pues voy a usar los límites inferiores y pues así lo puedo hacer. ¿Por qué no les digo como, bueno, usen 60, 65, 70, 75 como límite inferior y como límite superior usen 80, 85, 90? Porque pues esto va a depender de lo que quiera
lo que queramos hacer con el paciente. Si el paciente quiere hacer un fartlek, si el paciente quiere hacer un HIIT, si el paciente quiere hacer un entrenamiento de intervalos, las frecuencias cardíacas van a variar. Y ahí ya toca mirar cada tipo de entrenamiento para mirar qué frecuencias cardíacas podría manejar. Esa es como la visión general. Eh, Hay que mirar cada tipo de entrenamiento para mirar cuál es la frecuencia cardíaca óptima de este paciente. Pero esto pues es una, se le puede decir al paciente haga 60, haga 70 mínimo, y usted le va a decir, usted tiene que ir a 130 latidos por minuto, usted tiene que ir a 150 latidos por minuto, usando un reloj. Otra técnica es hacer un talk test, que es básicamente usted le dice al paciente, vea, usted si puede cantar, aumente un poquito más esa intensidad. Cantar es una intensidad moderada baja. Si usted le dice, si usted puede hablar, pero no puede cantar, listo, ya es una intensidad moderada. Si usted no puede hablar, pero puede decir palabras corticas, ahí estamos hablando de una intensidad moderada alta. Si usted no puede hablar, si usted no puede hablar, básicamente es una intensidad alta. Este es un consejo muy, muy interesante para los pacientes, porque en vez de complicarse con latidos por minuto, bla, 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 uno puede usar esa simple técnica para que el paciente entienda y sepa que si yo canto, a lo mejor le subo un poquito más para ir ya a una intensidad moderada. Ese truco ha servido muchísimo, a mí lo he visto usar muchísimo, a mí me gusta muchísimo esa manera de prescribir ejercicio aeróbico. Ahora bien, no olvide quién es su paciente, no olvide obviamente que eso tiene sus asteriscos, de qué es lo que quiere hacer, cuál es su objetivo del paciente, qué enfermedades tiene, etcétera. Bien, y para fuerza, esto sí, pues es como bueno, es como mi pasión, amo la fuerza, y aquí hay muchas cosas que uno puede entrar a mirar. Voy a tocar cada una con un pincelazo, frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, volumen, orden de los ejercicios, tiempos de descanso, RIR, RP, working, y hay muchísimas más, repeticiones, número de repeticiones, tiempo de repeticiones, hay muchísimas cosas que no puede como ajustar, pero vamos a ir rápidamente por pincelazos de cada uno. Esta es una tabla, recientemente salió en donde nos dice, de todo esto realmente, ¿qué es importante? Es para hipertrofia, para fuerza, y bueno, esto la verdad no me gustó porque miren que no, hay muy poco N, muy poco números de estudios. Pero entonces nos decía, bueno, para hipertrofia lo mejor, lo importante es que haga ejercicio, el volumen de entrenamiento y el tipo de acción muscular, es decir, si es un entrenamiento excéntrico, concéntrico, pero en este me voy a concentrar sobre todo en el volumen y en el peso. Entonces, el volumen básicamente es, el entrenamiento de fuerza es cuántas series hace de cada ejercicio por semana o de cada músculo por semana. Hay una relación lineal hay una relación lineal entre el número de volumen y la hipertrofia muscular. Es decir, a más volumen yo hago un ejercicio, cuantas veces más entreno un músculo, más hipertrofia voy a tener, con su asterisco, porque al parecer más de 20 series por semana es contraproducente y no se beneficia al paciente, o bueno, no se beneficia a la persona. Esa es una tabla entonces que nos propone la NSCA de mirar cuántas series y cuántas repeticiones puedo hacer de acuerdo al objetivo que tiene el paciente. Entonces, nos dice si el paciente, o bueno, si la persona, digo paciente, pero pues, si la persona quiere un entrenamiento de fuerza, haga menos de 6 repeticiones, haga 2 a 6 series. Y quiere potencia, eh, dependiendo, pues, si es un ejercicio. Señor, Germán, sí, qué pena, ¿podrías repetir lo de hacer más de cuántos ok. números de fuerza no era recomendado? ¿Algo así? O sea, hay evidencia que sugiere que más de 20 repeticiones, perdón, más de 20 series de un músculo por semana eh, puede ser contraproducente para la hipertrofia muscular. Es decir, aquellos pacientes que hacen 20, pongámosle, 21 series de bíceps a la semana tienen menores ganancias musculares que aquellos pacientes que hacen menos, que hacen 12, que hacen 10, que hacen 14. Se ha visto y al parecer este es un patrón eh, que sí, que se repite en diferentes tipos de músculos. Entonces, más no es mejor, sino menos, pero con mejor intensidad. A eso voy. Ok, Sí, sí, básicamente eso. ok, sí, entendido. O sea, sí, por la fatiga muscular también, ¿no? Es uno de los factores a tener en cuenta, es uno de los factores a tener en cuenta. Sin embargo, sí, es un factor a tener en cuenta, puede ser la recuperación, puede ser que al hacer tanto volumen,
la, el, la, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se dice eso? La calidad de la repetición después de, o que la calidad de la serie después de tanto volumen no es la misma y por tanto no estimula la fibra de la misma manera. Entonces, no, pues como que uno puede decir que, no sé si lo han escuchado el término, que es entreno basura, que es decir, entreno por hacer, pero realmente no estoy estimulando el músculo de la manera adecuada. Sí, sí, listo, entendido. Pero entonces, digamos, esta tabla no es una camisa de fuerza, simplemente es una guía donde uno podría empezar, pero esto tiene muchos asteriscos y pues, bueno, simplemente es como una guía para donde uno pueda comenzar. El paciente uno le puede decir, bueno, vamos a hacer 2 series de 15 repeticiones de esos 4 ejercicios. Así uno podría empezar. O haga 3 series de 6 repeticiones de este ejercicio, así uno podría comenzar, dependiendo de lo que quiera el paciente, y usualmente se van a mantener en estos dos. Hay que tener muy en cuenta que hay que decirle al paciente, oiga, hipertrofia no es que usted se va a volver gigante, no es que usted se va a volver Arnold, no es que usted se vaya a volver gigante, sino hipertrofia es tener un músculo sano. Hipertrofia es que usted va, hay que explicar al paciente que no se asuste con la palabra crecer, que no se asuste con la palabra se va a volver más ancho, porque eso, sobre todo a las mujeres, asusta. Pero también hay hombres que les asusta, entonces hay que tener muy en cuenta de cómo voy a decir qué es la hipertrofia. Yo sé que cada uno puede decir qué es la hipertrofia, pero importante decir eh, buscar, yo les digo usualmente que la hipertrofia es tener un músculo sano. Prefiero decirles eso a decir usted va a crecer porque eso a veces genera un poco de choque, por decirlo así. Entonces, ya sabiendo eso el volumen, pues mira la frecuencia. La frecuencia no es nada más sino que una herramienta para aumentar el volumen. Y aquí es básicamente lo que estamos hablando recientemente. Si yo entreno muy frecuentemente, no le va a permitir a mi músculo recuperarse para tener un estímulo adecuado, sino que cada vez, como estoy más fatigado, voy a tener peores y peores resultados. Si entreno muy infrecuentemente, va a pasar, pues, va a pasar lo contrario, es decir, no entreno el músculo lo suficiente para estimular el crecimiento muscular. Y es básicamente esto lo que ocurre acá. Entonces, si yo tengo un entrenamiento, después del entrenamiento voy a aumentar esa síntesis muscular. Y voy a tener también una fatiga. Ojalá yo tuviera un tiempo en donde esa rayita verde se corriera un poquito más para acá para que yo pudiera generar otro estímulo lo suficientemente estimulante para aumentar la masa muscular y que me genere una fatiga. Y que no sea al contrario, eh, pues imagínense que esa línea roja se montara aquí encima y no iniciara totalmente listo, totalmente recuperado, sino iniciara con un nivel de fatiga importante. Cuando inicio con un nivel de fatiga importante, pues el estímulo no es igual. Y esas gráficas dicen básicamente lo mismo, que básicamente no tengo, si lo entreno muy prolongado, pues no voy a tener ese estímulo adecuado y realmente no voy a optimizar mis resultados. La frecuencia simplemente es para aumentar ese volumen. ¿Qué tiene que ser uno? ¿Qué tiene que ser dos? ¿Qué tiene que ser tres, cuatro, 5 veces? Eso dependerá de cuántas series por semana quiero hacer. El ideal, según la evidencia, sugiere que alrededor de 12, de 10 a 12 series por semana por músculo es lo mínimo necesario para aumentar la masa muscular, con sus asteriscos claramente, pero es lo que uno debería intentar llegar. Entonces, si yo quiero aumentar el glúteo, yo debería buscar 12, de 10 a 12 repeticiones, perdón, de 10 a 12 series por semana en el glúteo. Y también, obviamente, pues voy a intentar subirlo semana a semana. Hay evidencia que sugiere que para glúteo es diferente para bíceps, de bíceps diferente para tríceps. Y pues bueno, eso ya es como mirar el detalle, no creo que sea la idea. La intensidad básicamente es una de las cosas más importantes en donde uno nos dice cuánto porcentaje de RM voy a hacer. Entonces recordemos que el RM es esa repetición única que puede hacer el paciente o que puede hacer la persona. Entonces, una repetición, 100% de RM. Y de ahí para abajo, pues voy a calcular el RM. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esta tabla, yo voy a calcular un porcentaje de RM. Si yo quiero hipertrofia, yo voy a intentar buscar más del 65, bueno, aquí dice 67, más del 67% de RM. Entonces, si yo le digo a un paciente que está buscando hipertrofia, venga, haga, no sé, haga eh, 20 repeticiones, pues, y el paciente llega a 20 repeticiones y puede hacer 20 repeticiones perfectos, a lo mejor ese peso puede ser muy poco. A lo mejor ese peso puede ser, puede ser no suficiente para estimular esa síntesis muscular y uno debería buscar, intentar llegar a estos numeritos. Es decir, si yo le digo 15 y yo le digo, pues intenta hacer 65 RM,
debería intentar llegar a 15 repeticiones y la 15 que cueste. Si yo hago 67%, llegar a las 12 y que cueste. Es una manera, esta tabla es una manera como de aproximarme a cuántas repeticiones puedo yo recomendar al paciente, puedo yo prescribirle al paciente para lograr el objetivo que yo quiero hacer. Tienes decía, es muy importante. Ah, bueno, esta tabla recientemente la actualizaron el mes pasado, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero esta link actualizaron la tabla para mirar cuántas repeticiones por RM uno debería hacer. Y esto es lo más importante porque los entrenamientos de poca intensidad, aquellos intensidad que no es suficiente, no generan hipertrofia, por lo menos para la población sana, normal, físicamente activa. Si lo generan, pues para población sedentaria, si lo generan para población adulto mayor, pero para la población como quizás ustedes y yo, hacer una intensidad muy baja realmente no funciona para hipertrofia muscular. El tipo, básicamente uno debería priorizar estos sobre estos, es decir, uno debería priorizar esos ejercicios de potencia, esos ejercicios de alta complejidad técnica, el snatch, el clean and jerk, el push press, la sentadilla, el peso muerto. Cuando digo estructurales, básicamente es eso, estructurales es que requieran como que mi cuerpo, como toda la parte estructural de mi cuerpo, los mismos que acabo de mencionar. Aquí son los que se busca mejorar. Si yo quiero mejorar el tríceps, pues debería comenzar con un ejercicio de tríceps, a pesar de que es un ejercicio monoarticular, un ejercicio como más sencillo de hacer. Ah, bueno, aquí es hipertrofia. Aquí son los que se busca mejorar, en los que se busca mejorar la técnica. Si yo quiero mejorar la técnica de un ejercicio, pues intento hacerlo de primeras, cuando estoy más concentrado, cuando no estoy fatigado, y priorizarlo sobre estos, aquellos ejercicios que son más accesorios, bíceps, tríceps, gemelos, de baja complejidad técnica, pues las máquinas no tienen tanta complejidad, ejercicios que realmente sean más sencillos de hacer, que no requieran tanta concentración, o pues a veces son los monoarticulares, siempre hay ejercicios monoarticulares que pueden ser bien complicados de hacer. Para el tiempo, bueno, para el tiempo, pues de nuevo, el tiempo debería ser debería yo prescribir el tiempo que el paciente pueda hacerlo. Ese es un paper muy, muy interesante que nos dice, venga, no tengo tiempo para entrenar, haga esto. Y básicamente nos resumen esta diapositiva que nos dice, si no tiene tiempo para entrenar, intente hacer el mínimo número de repeticiones posibles, estimulantes, use cargas adecuadas, es decir, aquí es una carga no tan suave, tampoco tan pesada, pero que le exija, que le permita hacer 5 o 6 repeticiones y ya, que haga super series, haga drop sets, haga rest pause. Simplemente eso les trae para optimizar el tiempo, pero realmente cuando uno prescribe ejercicio de fuerza en el tiempo, básicamente es ese tiempo que nos permita hacer la vida. Yo entreno 1 hora porque eso es lo que me da la vida. Si yo pudiera entrenar 3 horas, entreno 3 horas porque puedo entrenar la vida. No tampoco tengo evidencia de un tiempo mínimo efectivo, no tengo evidencia de un tiempo máximo efectivo. La verdad, no tengo. Si alguno lo tiene, sería genial. Este paper es muy interesante, se los dejé ahí porque me parece muy chévere para, sobre todo los estudiantes de medicina que no tenemos tiempo para entrenar. Este paper puede ser muy interesante. Ya llegando al final, el número de repeticiones, pues a veces nos encasillamos en que muy pocas repeticiones, ¿qué? Pocas repeticiones, alto peso para fuerza, en la mitad de hipertrofia y para más resistencia muscular. Realmente es como un continuo. Realmente yo puedo generar hipertrofia con cargas muy livianas, sí, sí lo puedo generar. Yo puedo tener una pesa de 5 libras y puedo generar hipertrofia, sí, sí lo puedo hacer, por eso es un continuo. Sin embargo, pues obviamente si yo voy a entrenar la fuerza, pues no me va a servir hacer fuerza con cargas muy livianas y aquí es donde empiezan a entrar las cargas altas. Pero es importante tener en cuenta que es un continuo y que 8 a 12 no es una camisa de fuerza. Yo puedo lograr hipertrofia con 5 repeticiones, eh, yo puedo lograr hipertrofia con 20 repeticiones, dependiendo de la calidad de ese ejercicio. Y aquí me voy, y es muy interesante, la calidad de la repetición es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer 12 a 15 repeticiones, pero esas 12 a 15 repeticiones no son efectivas. Es decir, yo llego a los 15 y ni cansado estuve. Yo llego a los 12 y ni cansado estuve. No, la intensidad de entrenamiento, esa percepción de fatiga, esa percepción de me está costando, es muy importante. Y uno debería buscar que esas primeras 2 series sean lo suficientemente efectivas. ¿Por qué? Porque miren esta gráfica. Es decir, básicamente la cantidad de fibras que se utilizan, la cantidad de unidades de motor que se utilizan son
los que más estimulan esa, esas, esas unidades motoras para coger esa fibra son las primeras dos repeticiones, dos series. Entonces, si mi primera serie yo no la aprovecho, pues me fatigo y pierdo ese potencial hipertrófico de esas dos primeras series. Las dos primeras series, que son estas de acá, deberían ser lo más efectivas posibles, deberían ser los más estimulantes posibles, porque eso es lo que me va a estimular ese crecimiento muscular. Conforme yo aumento el número de series que hago por sesión, por músculo, ese estímulo muscular va a bajar y se va a poner ¿cómo se llama eso? Se va a poner en una meseta. Por eso las dos primeras series, bueno, hasta la tercera serie son muy importantes y hacer más no necesariamente es mejor, sino la idea es hacer menos, pero más efectivas. ¿Y cómo las hago más efectivas? Básicamente utilizando el RIR y el RPE, que es lo que voy a mirar. Ah, bueno, perdón, aquí. El RIR y el RPE son básicamente maneras subjetivas de mirar el entrenamiento. El RIR básicamente son repeticiones en reserva y la RPE es como la manera subjetiva, es como el BORC. El RPE es qué tanto me está costando. Yo uso muchísimo el RIR para prescribir el ejercicio porque tiene en cuenta la fatiga del paciente en ese momento. Supongamos, un, hoy, por ejemplo, hoy yo estaba muy cansado y un peso que usualmente es un RP 5 6 me generó un RP de 7 8 y las repeticiones en reserva bajaron muchísimo. Yo uso el RIR para decirle al paciente, venga, usted haga tantas repeticiones hasta que usted crea que si usted continúa haciendo una repetición más, no puede más. Entonces, a eso me refiero con RIR. Si yo hago 10 repeticiones y la 11 no puedo, entonces básicamente mi repetición en reserva era una. ¿Por qué? Porque esa 11 no la pude hacer. Si yo hago 10 pero pude haber hecho dos, esas repeticiones en reserva son dos. Sin embargo, mi RP es la parte subjetiva, es decir, yo puedo decir, me quedan dos series o sea, yo pude hacer dos repeticiones más, pero un RP de 10, es decir, pesadísimo, no pude más, era lo peor del mundo. Lo malo del RP es que los novatos, las personas que apenas están comenzando, sobreestiman el RP y en el momento en que sienten ese quemoncito, esa incomodidad, dicen, uy, no, RP de 10. Entonces, a lo mejor no es la mejor idea comenzar con esto. Es diferente para ejercicios compuestos, para ejercicios simples, es decir, una sentadilla es muy, muy, muy distinto tener un RIR de 9, tener un RIR de 1, un RP de 9 para una sentadilla que para un curl de bíceps, por ejemplo. Y lo que más me gusta es que tiene en cuenta cómo está el individuo en ese momento, como si la fatiga de ese momento, la concentración de ese momento, versus prescribir el ejercicio con un porcentaje de RM. Si yo le digo a un paciente, haga tantas series con 70% de RM, no tengo en cuenta si el paciente está cansado, no tengo en cuenta ese día cómo le fue, no tengo en cuenta nada, y por eso el RIR y el RP me gusta muchísimo. Le puede decir, haga un RIR de 2, es decir, que yo haga 10 y no puedo hacer dos más, y tengo un RP de 7 8. Eso no tiene nada que ver con el peso, el peso lo elige él, pero se va a guiar por esto y esto a mí personalmente me gusta mucho más prescribir así, para precisamente lograr esto. Este debería ser un RIR alto, es decir, eh, bueno, RIR bajo, como lo quieran llamar, es decir, un RIR de 1 o 2 que solo pueda hacer una o dos repeticiones máximo extra, y un RP también alto, un RP de 7 8 9 pues ya es un poco denso. Finalmente, en los tiempos de descanso, la evidencia sugiere que el tiempo necesario mínimo para estimular la síntesis muscular tiene que ser de 2 a 3 minutos. Eh, Al parecer, no hay diferencia entre 3 y 2 minutos, entonces a mí me gusta mucho usar 2 minutos, me parece que me acorta tiempo. Las mujeres pueden necesitar menos tiempo, ya tiempos muy, muy cortos, es decir, un minuto y medio, un minuto, es contraproducente, al parecer puede ser sí, contraproducente para la hipertrofia. Las personas que descansan 2 o 3 minutos tienen más síntesis muscular, más hipertrofia que las personas que descansan mucho menos. Y bueno, es una charla un poquito larga, pero creo que por fin he terminado. Sí, he terminado. Aquí tienen de nuevo mis redes sociales. Si quieren compartir, si ven alguna foto, sería genial que me etiquetaran. Y ya, eso era todo. Contame. Ben, una última pregunta es, en Correcto. cuanto a la afinidad de la persona hacia el ejercicio, como tal, yo cuando trabajo con alguien directamente, pues, haciendo el ejercicio, pues,
implemento diferentes cosas que me enseñaron de cómo hacer la afinidad hacia el ejercicio. Pero mi pregunta es, ¿cómo se podría mejorar la afinidad del ejercicio desde la consulta? Desde que, por ejemplo, ustedes pues como médicos le digan a la persona como, oigan, además de que ustedes pueden tener una lógica de entrenamiento y una afinidad, existen personas profesionales en la salud, preparadores físicos, etcétera, en los cuales pueden buscar una ayuda más orgánica para que no sea tan difícil. Porque he visto mucho que las personas a veces se estresan de que, claro, el ser saludable conlleva muchísimas cosas y mucho más difícil para una persona que no tiene nada que ver con el ámbito. Entonces, ¿cómo se podría mejorar desde esa consulta como el, oigan, es difícil, pero además de que ustedes pueden, hay personas especializadas que los pueden también llevar por buen camino? No sé si me hice entender. Como, o sea, básicamente está diciendo los contactos. O sea, ¿sí? O sea, sí, pero más allá del contacto directo, como, ay, sí, yo tengo un entrenador que te puedo recomendar, ¿cómo hacer a la persona que también entienda como, hey, hay muchas personas allá afuera que te van a tratar de decir el cómo hacerlo, pero más allá de encontrar una persona que diga, que tenga una verdad, entre comillas, que tenga una lógica, la cual uno puede decir, oiga, ser saludable tiene esta o esta lógica y me va a servir pequeños tips orgánicos para mi vida, de pequeñas mejoras para incrementar esa salud y vitalidad a largo plazo? Uf, qué pregunta tan complicada, porque, a ver, pensemos. Porque es que muchas veces me pasa, pues, o sea, yo soy preparador físico, yo no soy médico, lo siento, y a veces me pasa mucho que las personas que yo estoy entrenando me dicen, venga, es que mi médico a veces no sabe qué decirme, no en términos del no saber qué decir por conocimiento, sino del, claro, ustedes no tienen esa afinidad con el paciente ahí mismo como de, lo pueden ver múltiples veces a la semana y etcétera, más cosas para aprender el cómo el paciente se comporta hacia el ejercicio físico, eh, repetido en una semana o en el... Entonces, y me preguntan como que si les hubiera gustado saber desde antes como, ok, existen personas que junto al médico me pueden ayudar a mejorar mi salud. Pues, o sea, en ese caso, ese tipo de personas, pues son ustedes, es usted. Es decir, Sí, yo lo que hago, o por lo menos, es formar un equipo. Es decir, claro, usted me dice, no es más allá del contacto, sí, porque no es simplemente mandar el contacto ni ya, y ya, sino establecer la comunicación entre paciente, médico y preparador físico. Eso es clave. Que el médico no total. simplemente prescriba el ejercicio y diga, bueno, sí, digo, bueno, vamos a hacer esto y tómeselo a su entrenador y ya, sino que haya comunicación y que el entrenador sienta la confianza de escribirle al médico y decirle, su paciente va así, 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 o al contrario, venga, su paciente presentó esto, esto y esto, ¿qué hago? Yo creo que en la formación de equipos es clave porque tanto los médicos como los preparadores, como los entrenadores, el objetivo es que el paciente mejore, el objetivo del Claro, el paciente objetivo es la mejore. salud del paciente, total. Claro, no, o sea, es decir, no sé si hay una respuesta única porque Es sí que hemos, yo creo, mira que creo que, de hecho, en este momento no espero una respuesta como tal específica, porque sí he visto que eso, desde pues que inicié la carrera, la terminé, me metí al máster, lo voy a iniciar y todo eso, de verdad no he visto nunca como esa comunicación tan asertiva y tan orgánica. Entonces, pues sí, ese es uno como también de mí, también por eso estoy acá viendo este tipo de proyectos, para ver si en un futuro se puede hacer algo de mejorar esa comunicación de alguna manera, porque sí, sí, me pasa bastante que me toca muy un poco a veces difícil, como, bueno, pero tu médico qué te dijo, entonces me pasan los exámenes, pero pues me gustaría tener más la palabra del médico o la médica, y bueno, a veces es un poquito más complicado, pero bueno, listo, listo. Igual, pues gracias yo a... la verdad, yo diría, una vez estuve con una profe que me gustaba mucho porque eh, ella decía, venga, este es mi número, tome, déselo a su entrenador, consiga su entrenador primero, obviamente Ujú, le daba pues, sus recomendados,
Pero digo, mire, consíguese ese entrenador y dígale que me escriba, no tengo ningún problema, no tengo o sea, nada. Yo creo que eso es clave. Yo no tengo ningún problema en, a mí lo que me interesa es el paciente, me vale, no me importa el resto, solo me importa que el paciente mejore. Yo creo que la comunicación ahí es la clave, formar ese equipo, ahí es la clave, porque sí hay muchos, ojalá se conocieran el entrenador o sea, ojalá establecieran ese equipo, porque no, sí, ojalá se Bueno, puede estableciera. ser un posible proyecto a futuro. Chévere, Sí, 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 chévere, bacano eso. es verdad, es verdad. Ahí tiene mis redes sociales si me quiere contactar. No, ahí te di seguir. Think Healthy, ahí sí, sí sale. Qué pena también ahí, pero pues chévere también lo que dices, entonces bacano, ahí también te di seguir. Gracias, gracias. Gracias, por cierto. Qué pena, no quito más tiempo. Bueno, gracias a todos. Si no hay más preguntas, yo no vi el chat, si había chat, creo que no había chat. No vi, bueno, no vi nada en el chat, entonces les agradezco su tiempo. Y nada, feliz noche. Espero, si tienen alguna pregunta, de verdad no deben contactarme. Trato de ayudarles a prescribir el ejercicio. Amo este tema. Y bueno, cualquier retroalimentación también es bienvenida. Así que feliz noche a todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Germán.